Queridos hermanos, no solo fue en Pentecostés. Ese es el lema que le queremos dar a este micromensaje que queremos compartir con ustedes. Les aprovechamos de saludar, obviamente como es de costumbre acá en nuestro espacio La Hora Final, con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez. Queremos, por supuesto, tomar algunos pasajes bíblicos del libro de los Hechos y demostrar, hermano, que el Espíritu Santo no solamente viene a residir y viene a ser parte de la experiencia de aquel que se ha convertido al Señor y que se ha arrepentido de corazón. Es que el Espíritu Santo, cuando viene sobre una persona, no solo viene a ser parte residente del creyente, sino que viene, hermanos, a dotar de poder para que podamos cumplir especialmente algunas de las misiones que Dios ha estipulado por medio del Espíritu Santo para la iglesia. En esta ocasión no solamente vamos a hacer mención de cuál es el propósito, no solamente leeremos textos bíblicos que nos ayudarán a comprender que este derramamiento no solo, hermanos, ha transcurrido en la historia de los primeros años del cristianismo, sino que es una promesa continua. Y no solamente esto, sino que también, además de ello, es que el Espíritu Santo ha venido para dotar de capacidades a todos aquellos que invocan el nombre del Señor con limpio corazón. Es interesante lo que hoy queremos compartir con ustedes, por eso no se despegue de este sencillo micromensaje que yo sé que a usted le será de mucha bendición en estos tiempos de conflicto, no solamente espiritual, sino que en un fuerte conflicto, hermanos, teológico. Acá, con este servidor, hermanos, ya entramos en el tema, no solo fue en Pentecostés. Amados hermanos, sin duda alguna, la vida cristiana está llena de experiencias. Tendremos experiencias buenas, experiencias malas, experiencias muy buenas que marcarán nuestro camino en la fe. Y por supuesto, en medio de ellas también habrán otras muy oscuras que nos llevarán hasta lo más profundo de la humillación. Pero sin duda alguna que hay experiencias maravillosas. Una de ellas, obviamente, es la conversión a la persona gloriosa de Jesucristo. No hay día más extraordinario y solemne en la historia de un hombre cuando confiesa públicamente que Jesús es el Señor y hace evidencia con sus labios de que Dios le levantó de entre los muertos. Después de esta confesión hay un arrepentimiento genuino en el alma y obviamente internamente confesamos nuestras bajezas, nuestras debilidades y todas nuestras más oscuras prácticas que hemos tenido en la vieja criatura. Pero para que usted sepa, hermanos, hay una experiencia maravillosa que es posterior a todo lo que le he mencionado. Esta experiencia es el bautismo del Espíritu Santo con la gloriosa evidencia de hablar en nuevas lenguas. Obviamente hay una fuerte disputa entre muchas teologías. Hay algunos que dicen que el Espíritu Santo solamente viene a residir y ya no hay capacitación. Otros creemos abiertamente que el Espíritu Santo, es cierto, viene a residir porque nos venimos a transformar en el templo del Espíritu. Pero no solamente es que Él resida en nosotros, sino que Él también nos capacita para cumplir una misión en particular. Ahora, dentro de estas menciones, es que el Espíritu Santo tiene un propósito. La fiesta de Pentecostés estaba relacionada con la cosecha de trigo. Del mismo modo, el día de Pentecostés está relacionada con la cosecha espiritual. En el día de Pentecostés hubieron 120 personas, hermanos, que fueron llenas de la presencia del Espíritu Santo, y obviamente hay algo que marca el relato de las Escrituras, que obviamente ya entraremos en ella. Es que estas personas hablaron en lenguajes que no conocían o que al menos no tenían en conocimiento de causa. A eso la teología evangélica y los profundos teólogos que se han dedicado a estudiar esto le llaman xenolalia. Es conocer un lenguaje o hablarlo o escribirlo. Hermanos, un lenguaje que no ha sido, hermanos, de alguna u otra manera entendido o no ha sido estudiado, sino que evidentemente viene de forma sobrenatural. Eso es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Pero antes de avanzar con esto, me gustaría que usted fuera a la Biblia conmigo. Vamos a abrir las solemnes Escrituras, la palabra del Señor. Cuando abrimos la Biblia, obviamente reflejamos la verdad de Dios para nuestras vidas, y aquí es que no podemos hacer oídos sordos, ni tampoco podemos cerrar los ojos para comprender que el bautismo del Espíritu Santo es más que una evidencia, es una experiencia que ha ido de manera continua a medida que los años han ido avanzando. Lo digo ahora mismo, el bautismo del Espíritu Santo ha ido transcurriendo de generación en generación. No es una experiencia que quedó enterrada, hermanos, después de que los apóstoles murieron. Y así, de la misma manera, las capacidades y las manifestaciones que el Espíritu
Espíritu Santo trae sobre la iglesia no quedaron enterradas cuando los apóstoles hermanos fallecieron. Esa es una mentira monstruosa que obviamente ha debilitado a la iglesia y que le ha permitido de manera muy abrupta que entre en la falsa doctrina, porque obviamente no tenemos la capacidad y no hemos abierto los ojos ni hemos disponido nuestra vida para comprender la gran verdad de lo que significa ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Pero véalo usted conmigo, Hechos capítulo 2, verso 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Pero mire esta frase: y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, Dios mío, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Es increíble que la Biblia ofrece, hermanos, continuidad en estos pasajes. Hermano, es extraordinario cómo nosotros podemos comprender que lo que experimentaron 120 personas que creyeron fielmente a la promesa de Jesús resucitado, Él ascendería al cielo, pero no nos dejaría huérfanos, Él enviaría al Consolador. Algunos discípulos experimentaron esta gloriosa experiencia, hermanos, que fue parcial, cuando fueron enviados de dos en dos, o cuando los comisionó a predicar el Evangelio, o cuando los comisionó a echar fuera demonios, o cuando los comisionó a hacer obras gloriosas, maravillosa. Era tanta la gracia y la unción que había en estos personajes que ellos dijeron: Señor, hasta los demonios, wow, hasta los demonios se nos sujetan. Pero esa experiencia vendría a ser una experiencia parcial. Vaya, usted puede ver lo que sucede con Pedro, un personaje que niega al Señor. Jesús se lo dijo: Pedro, Pedro, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y vaya que la narrativa bíblica así lo dice. Lo reconocían por su manera de hablar, porque todos los que hemos transcurrido algunos años en la vida cristiana tenemos marcas de que hemos estado tratando de estar lo más cercanos a la persona gloriosa de Jesús. Sus palabras se nos pegan, sus actitudes se nos pegan, su forma de ver la vida se nos pega. Somos perdonadores, hospitalarios, amorosos, misericordiosos, y hay una esencia distinta en aquellos que obviamente hemos sido partícipes de esta gloriosa bendición. Pero hay algo sobrenatural. Pedro lo negó al Señor. Se cumplió lo que Jesús le había dicho: me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Pero alguien dice del apóstol Pedro que después de 120 Pentecostés, o la manifestación gloriosa, o el derramamiento del Espíritu Santo, el ratón se convirtió en león. ¿Por qué? Porque obviamente la evidencia posterior del desarrollo bíblico nos enseña que Pedro, que había negado 3 veces al Señor, ya después de haber sido bautizado y capacitado por el Espíritu Santo, estaba haciendo un llamado al arrepentimiento a los judíos, tanto así que se compungieron de corazón. Esta es la evidencia de que el Espíritu Santo viene a hacer cosas gloriosas, maravillosas, extraordinarias, sublimes, que no podemos, hermanos, dejar de lado, porque si no creemos a esta gloriosa promesa, wow, nos estamos perdiendo parte importante del pastel, amados amigos. Pero véalo usted conmigo, Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, es el primer texto bíblico que quiero mencionar con respecto a esto. He dicho que este tema se ha titulado No solo fue en Pentecostés. Aquí veremos, hermanos, algunas evidencias bíblicas en donde, por supuesto, creemos con todo nuestro corazón que el bautismo y el derramamiento del Espíritu ha venido siendo consecutivo a medida que los años y las generaciones han ido pasando. Entramos al primer pasaje bíblico para confirmar esta gran verdad. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, escuche bien, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, hermanos, a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablar. En el día de Pentecostés, 120 creyeron orando en un aposento alto. Estaban esperando ser bautizados en el Espíritu. De repente escucharon un sonido como un sonido de viento. Este sonido obviamente era símbolo de la presencia de Dios, y también se comenzó a sentir un fuego. Ese fuego obviamente también es símbolo de su santa presencia, porque así lo asume Éxodo 3:2 cuando se le presentó el fuego en la zarza ardiendo a Moisés. Ahora, con esta preciosa evidencia, él mostró que aceptaba a la iglesia y a cada creyente como un nuevo templo. Esto es maravilloso, hermanos, porque en el día de Pentecostés hay algunos debates. Algunos dicen que aquí nace la iglesia cristiana,
pero otros creen que la iglesia, hermanos, ya nació antes de Pentecostés porque había un grupo que había creído públicamente que Jesús se había levantado de entre los muertos y además de ello habían, hermanos, obedecido a la promesa de que vendría el Espíritu Santo y debían esperar en Jerusalén. Vaya qué interesante, ahí el Señor obviamente sella a la iglesia, envía el Espíritu Santo y hace algo más poderoso y glorioso todavía, por lo que usted debe dar gloria a Dios y alabanza. No solamente estaba recepcionando a la iglesia y la estaba capacitando, sino que también estaba diciendo que cada persona que estaba en ese escenario maravilloso del día de Pentecostés vendría a ser depositaria del Espíritu Santo de Dios. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo es capacitarnos obviamente para testificar. Por lo tanto, no es sorprendente que la plenitud del Espíritu afectara su manera de hablar. Hoy hay más de 520 millones de pentecostales en el mundo. Estas personas son testigos valientes de Jesús. Además creen en hablar lenguas nuevas, tal como lo hicieron los creyentes en Pentecostés y en todo el libro de los Hechos. Se da cuenta que hay una capacitación, y no solo una capacitación, sino que hay una intención detrás de ello, y es que nosotros debemos anunciar. Fue lo que hicieron, hermanos, los discípulos. Pedro, después de haber sido bautizado con Espíritu Santo y fuego, predicó el Evangelio, y fueron 2 sermones, hermanos, maravillosos que trajeron una cosecha ya no de frutas, ya no de semillas ni de siembra, sino que fue una cosecha de almas. Fueron 5.000 y fueron 3.000 personas que aceptaron al Señor después de que Pedro fue bautizado con Espíritu Santo y fuego y predicó el santo evangelio de la cruz. Pero ahora también leamos Hechos capítulo 8, verso 14 al 19. Acá hay otra evidencia en Samaria. Aquí Felipe ya había predicado el evangelio y había bautizado a los que creían en el Señor, los había bautizado en aguas. Pero vea que hay algo que obviamente destaca en la lectura. Hechos capítulo 8, verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron, escuche bien por ellos, para que recibiesen, ¿qué cosa? Para que recibiesen el bendito Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba, oh Dios mío, reciba el Espíritu Santo. Aquí Felipe hizo una obra extraordinaria, predicó el Evangelio y a los que habían creído en el Señor los bautizó en agua. Pero después Pedro y Juan vinieron a terminar la bendita obra que Dios había comenzado en Samaria. Les impusieron las manos y recibieron el glorioso bautismo del Espíritu Santo. Aunque aquí la lectura no dice que estos creyentes hablaron en lengua, la Escritura, hermanos, el desarrollo de estos pasajes dice que Simón quiso, hermanos, comprar ese poder. ¿Cómo Simón podría haber tenido intenciones de comprar algo que no tenía evidencia? ¿Cómo es posible que Simón haya querido ofrecer dinero, haya querido comprar el poder de Dios si no había ninguna manifestación? Lo más probable, y la teología pentecostal ofrece una solemne respuesta a esto, es extraordinario. Es que creemos, hermanos, que Simón Pedro, después de que los creyentes recibieron imposición de manos y el Espíritu Santo descendió con fuego del cielo y los encendió en el alma, estas personas obviamente hablaron en nuevas lenguas. Debe haber sido la señal y la evidencia que motivó a Simón a ofrecer dinero para comprar el poder de Dios. A esto nosotros le llamamos simonía. Sépalo usted, perezca usted y su dinero. Si quiere comprar la unción de Dios, perezca usted y su dinero. Si quiere pagar para que el Espíritu Santo venga a dotarle de poder, usted está perdiendo el tiempo y además de eso están abusando de usted si usted ofrece dinero y usted pretende alcanzar esta tremenda bendición. ¿Sabe lo que usted debe hacer? Solamente confesar al Señor, arrodillarse en su cámara secreta y rogar por la gracia divina, porque esta promesa es gratuita. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría, sobre todos los que invocaren su santo, su bendito y su santo nombre. Pero además de ello, en este pasaje bíblico podemos confirmar 3 puntos de vista sobre el bautismo del Espíritu Santo. El primero, Lucas describe que el Espíritu Santo es como un don que el Padre prometió. En segundo aspecto, Lucas describe esta maravillosa relación como un bautismo. Y número 3, o tercer punto de vista, lo llama una llenura desde adentro. Aquí en Hechos 8 dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Cada una de las descripciones de Lucas nos ayuda a entender nuestra
nuestra relación con el bendito Espíritu Santo de Dios. Pero también quiero leer otro pasaje. La historia continúa, han pasado los años, el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés sigue marcando algunas localidades y también algunas personas. Veamos Hechos capítulo 9, verso 17 al 19. Vea usted lo que dice la lectura bíblica. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue, escuche bien, fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Estamos estudiando, hermanos, obviamente el tema que hemos titulado No solo fue en Pentecostés. Dios le ordenó a un discípulo llamado Ananías que ayudara a Saulo, así lo describe la lectura que acabamos de tener. Ananías oró para que Pablo volviera a ver y también para que fuera lleno del Espíritu. El hecho de que Ananías dijera hermano Saulo muestra que sabía que esta persona ya había creído en su corazón. Lucas nos repite todo lo que sucedió. Él no nos dice que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, que habló en lengua. Los escritores bíblicos a menudo omiten los detalles obvios. De hecho, Pablo nunca declara en sus escritos que fue lleno del Espíritu. Él da testimonio varias veces a los incrédulos, por tanto no menciona las cosas más profundas de Dios, como por ejemplo hablar en nuevas lenguas. Pero él también en Corintios dice que hablaba mucho más lenguas que otros. Sin duda alguna, hermanos, en esta instancia de la lectura, el apóstol Pablo fue visitado por el Espíritu Santo, y es obvio que si las evidencias de Pentecostés con 120 y además de ellos en Samaria, hermanos, con la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, era evidente que Ananías, hermanos, al imponer las manos sobre el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo en esa instancia, también tendría evidencias. Obviamente esas evidencias eran que Pablo hablase en otras lenguas, pero además de ello, también hay otro pasaje que nos habla de su continuidad. Hechos capítulo 10, verso 44. Estos pasajes bíblicos son maravillosos, porque aquí sucede un acontecimiento sin duda alguna innegable, según las Escrituras. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. O sea, Pedro estaba predicando el mensaje sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puedes acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, escuche bien, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase, que se quedase por algunos días. Aquí hay evidencia de que el bautismo del Espíritu Santo estaba descendiendo sobre los gentiles. Aquí ya, hermanos, está obviamente la obra del Espíritu Santo manifestándose no solo en el pueblo de Israel. Recuerde que los primeros contextos bíblicos que leíamos es que la Escritura en el capítulo 2, verso 39, hace mención textual, gloria al Señor para siempre, de las siguientes palabras: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Estas dos frases, para vuestros hijos, hermanos, representa a la nación de Israel. Pero luego la continuidad del texto dice: y para todos, Dios mío, para todos los que están lejos. O sea, ahí incluye a los gentiles. Es impresionante que en esta lectura bíblica, hermanos, del capítulo 10, verso 44 al 46, el apóstol Pedro nuevamente haya sido participante de un sermón que provocó que la llenura del Espíritu Santo viniera sobre aquellos que habían confesado que Jesús era el Señor. La cuarta ocasión o caso de esta sección ocurre en la casa de Cornelio en Cesarea. Pedro dice que el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escucharon el mensaje. Esta es la forma en la que Lucas describió lo que sucedió a los creyentes en Samaria cuando Pedro y Juan fueron hasta allá. Pero ¿cómo supieron Pedro y los otros judíos con certeza que los gentiles habían recibido la llenura del Espíritu? Lo sabían porque los oyeron hablar en nuevas lenguas. Escuche bien, los oyeron hablar en nuevas lenguas. Pedro cuenta el relato más tarde en Jerusalén. Allí enfatiza que estaba seguro de que los gentiles fueron bautizados con el Espíritu Santo. Él sabía que habían recibido el mismo bautismo y el mismo don. ¿Cómo podría Pedro estar seguro
porque la Biblia dice que cayó sobre ellos tal como cayó sobre los apóstoles en Pentecostés. Del mismo modo, hoy podemos estar seguros de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo si tenemos la evidencia externa de hablar, de hablar en nuevas lenguas. Pero además de ello, hermanos, para ya concluir con las secciones bíblicas, leamos Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Estos pasajes bíblicos también son maravillosos, son cautivadores y nos llenan de fe, nos llenan de esperanza y nos hacen ver que sin duda alguna todo aquel que invoca el nombre del Señor, que se acerca a Dios confiadamente, que cree en las promesas de las Escrituras y que se acerca, hermanos, pidiendo a Dios de manera como corresponda, usted lo puede recibir, obviamente, el bautismo del Espíritu Santo con esa linda evidencia de hablar en nuevas lenguas. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, tal como lo hizo Ananías en su propia experiencia, vino sobre ellos el Espíritu de Dios. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. El primer detalle impresionante es que habían transcurrido 25 años de Pentecostés hasta este momento, hermanos, de Hechos 19. El último ejemplo que consideraremos en esta oportunidad ocurrió en Efeso, unos 25 años después de Pentecostés. Acá hay otro ejemplo claro que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia diferente a la de nacer de nuevo. Los 12 hombres habían creído y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús, después de que Pablo les enseñó. ¿Quién puede negar que eran cristianos en ese momento? Pero algo faltaba en sus vidas. Necesitaban ser llenos del Espíritu Santo que ya estaba con ellos. Así que Pablo puso sus manos y obviamente el Espíritu Santo descendió sobre cada creyente que había confesado al Señor. ¿Y cuál era la evidencia? Véalo usted, la Biblia lo dice, Hechos 19:6. La palabra de Dios certifica: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no es cuestión personal. La Biblia lo dice que los creyentes en esa época, después de haber recibido la imposición de manos por el apóstol Pablo, no solamente hablaron en lenguas, sino que también profetizaron. Hemos visto un patrón bíblico en esta lección. Hemos analizado al menos 5 pasajes bíblicos que hablan sobre este asunto y obviamente hay 3 cosas de ello. Estamos seguros de que los creyentes hablaron en lenguas mientras recibían el don del Espíritu. Estos 3 tiempos incluyeron Jerusalén, Cesarea, Éfeso. En otros 2 casos, algunas pruebas implican que hablaron también en lenguas. En los 5 casos, los creyentes no buscan hablar en lenguas de manera obvia. El propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo no era capacitar a los creyentes para hablar en lenguas, pero el propósito principal del Espíritu era darles poder para testificar de Jesús. Sin embargo, las lenguas eran la señal bíblica y demostraba que los creyentes habían sido llenos, no a mitad ni a medias tintas, habían sido llenos del Espíritu Santo. Recuerde, el propósito del bautismo no era que fueran bautizados, hermano, y que hablaran en lengua, sino que el bautismo era para capacitarlos de autoridad, para que hablaran de las glorias y de las maravillas que Jesús había hecho en su transitar y que también había muerto y resucitado al tercer día. Y obviamente este Cristo vendría a ser la piedra angular desechada por los edificadores. Pero además de ello, ese propósito de ser bautizados con Espíritu Santo y fuego traería una evidencia, y es la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Pero para concluir, obviamente quiero nuevamente volver al pasaje bíblico de Hechos 2, 38 y 39. Este pasaje obviamente nos da la posibilidad, nos da la facultad y nos da la habilidad por medio de la propia palabra de Dios de comprender que el bautismo del Espíritu Santo no es una cuestión que haya quedado en el pasado, porque Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Vea usted que se dice sobre estos pasajes gloriosos. Pedro les recuerda luego que la promesa del Espíritu Santo es para ellos y para sus hijos, esto es el pueblo de Israel, y para todos los que están lejos, obviamente los gentiles, para cuando el Señor nuestro Dios llamare.
Aquella misma gente que había dicho su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, reciben ahora la certidumbre de la gracia para ellos y sus hijos si confían en el Señor. Este verso ha sido con frecuencia empleado erróneamente para enseñar que los hijos de los creyentes tienen por ello la certidumbre de los privilegios del pacto o que son salvos. ¿Eso qué quiere decir, hermanos y amigos? Que no hay facultad de que las personas, al ser creyentes, automáticamente su familia tenga, obvio, las bendiciones que él ha recibido por creer en el Señor. Esa es una falacia, esa es una mentira y es una falsa exégesis y una muy mala interpretación de los contextos bíblicos. Primero, porque la salvación es personal y las promesas vienen sobre el que ha creído, no sobre el incrédulo. Pero veámoslo de esta manera. Alguien escribe sobre esto de la siguiente manera: no conocerá la iglesia de Dios que lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, que puede sacar lo limpio de lo impuro. El nacimiento natural comunica la impureza de la naturaleza, mas no puede comunicar paz. Bajo el nuevo pacto se nos dice de manera expresa que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Lo importante a observar es que la promesa no es solo para vosotros y para vuestros hijos, sino también para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Esto está incluido, hermanos, sobre la promesa para los gentiles. Es tan inclusivo como el dicho, la frase, la palabra, quien quiera, de la invitación gloriosa al santo evangelio del Señor. Qué notable, hermanos, es que la Biblia ofrezca continuidad sobre el bautismo del Espíritu Santo. No hay experiencia espiritual más extraordinaria, hermano, primeramente, que el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted se ha bautizado con este poder, su vida será diferente. Aquí usted tendrá, obviamente, dotación de poder. Usted sentirá una fuerte intención de anunciar a la persona de Jesucristo. Aquí es donde nacen los más grandes evangelistas. Aquí es donde nacen los más grandes predicadores. Aquí es donde nacen los más grandes pastores. Aquí es donde nacen los más fluidos maestros. Aquí es donde nacen las mejores hermanas Dorcas. Aquí es donde nacen los jóvenes más poderosos en la llama del Espíritu. Cuando viene la presencia de Dios y obviamente nos dota de ese poder sobrenatural que nos permite obviamente estar firmes para poder cumplir su santa voluntad. Lucas se refiere a la promesa del Espíritu en algunas ocasiones. Este Espíritu, hermano, que se derramó en Pentecostés es la recepción de la promesa que hará que los discípulos sean investidos del poder desde lo alto y permitirá que sean testigos, gloria a Dios, testigos eficaces de la palabra del Señor. Pero además de ello, hermanos, otra maravillosa expresión es la transformación que Lucas le da al término los siervos, hermano, que aparece en el libro de Joel, en el capítulo 2, en las narraciones de los versos de la promesa 28 al 31, sino que Lucas dice, hermanos, que esa frase, los siervos, según la traducción lucana y según la interpretación de sus pasajes bíblicos, es transformada hacia mis siervos, llevada a cabo por su doble introducción de mis en Hechos 2:18. Destaca lo que está implícito en el texto de Joel. El don del Espíritu es dado solo a aquellos que son miembros de la comunidad de salvación. Aunque la promesa lucana del Espíritu debería ser interpretada a la luz de la promesa de Joel acerca de la restauración del Espíritu de la profecía, Hechos 2:39 realmente incluye un elemento adicional. Este elemento es que Lucas amplía el alcance de la promesa prevista para incluir la promesa de salvación ofrecida según Joel 2:32, así como la promesa del Espíritu de la profecía en Joel 2:28. Hechos 2:39 hace eco del lenguaje de estos mismos pasajes mencionados por Joel. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En Hechos 2:39, Lucas extiende el alcance de la promesa para incluir esta dimensión salvífica, porque la audiencia incluye, Dios mío, incluye ahora a los incrédulos. Obviamente, hermanos, el Espíritu Santo continúa derramándose sobre nuestros corazones. Usted no ha sido bautizado con Espíritu Santo y fuego. A usted le han dicho que esto ya no es para estos tiempos. Esas personas son falsos profetas. Esos predicadores son falsos maestros, son falsos enseñadores. Esas personas son las que trasquilan la palabra de Dios y que hacen de las promesas del Señor un tacho para la basura. Vea usted, la promesa del Espíritu Santo sigue vigente. Los pasajes bíblicos ya mencionados hacen evidencia y hacen eco en esta gloriosa promesa. Busque la llenura del Espíritu Santo, busque llenarse de su gracia, busque llenarse de su presencia, busque que el Espíritu Santo venga sobre usted de manera
fogosa y candente para que usted tenga un evangelio distinto. Usted va a ser dotado de poder, de capacidades, de dones. Usted incluso puede recibir dones de ministerio, ¿por qué no? Porque el mismo Espíritu ha constituido a algunos profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, hermanos y por supuesto pastores. Es impresionante lo que el Espíritu Santo hace cuando viene sobre una persona. Los grandes avivamientos mundiales han sido marcados por personas que han sido llenas del Espíritu Santo y han tenido la gloriosa evidencia de hablar en otras lenguas. No permita que nadie le robe la bendición de hablar en lenguas. Si usted no habla, simplemente pídalo. No lo esté rogando como si fuera algo que Dios no quisiese manifestar. Usted abra su boca y confiese con gratitud las promesas que Dios tiene para nosotros. Hermanos, esto ha sido la hora final con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez. No solo fue en Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sigue, hermanos, para todo aquel que invoque el nombre del Señor, porque el texto lo decía, para todo aquel que nuestro Dios, el Señor, llamare. Esto ha sido la hora final con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez.